Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días. ¿Está sonando esto o no, señores? Sí me escuchan, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Sí, muy buenos días. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestra pregunta el día de hoy en las redes sociales es: PPK respondió por escrito a la Comisión Lavajato. ¿Qué opina usted sobre esto? Es decir, que el presidente ha reiterado su posición de no enfrentar un interrogatorio, digamos, de la Comisión Lavajato del Congreso de la República. Es decir, porque el procedimiento ni siquiera era que el presidente debía ir al Congreso, sino que la comisión o una delegación de la comisión, esto era una atribución en todo caso de los miembros de la misma, debía trasladarse a Palacio donde el presidente indique a conversar con él. Pero el presidente no ha querido aceptar esto y ha enviado una carta cuya copia tengo acá en la mano y a la cual hemos tenido acceso gracias a fuentes de Palacio de Gobierno. La carta tiene 58, 59 páginas, ¿no, Kerly? ¿Cuántas páginas tiene? 59. Y lo que dice en la carta, que está dirigida a... ¿Cuánto? 58, ¿no? 59 páginas tiene en total. Comienza como poniendo el parche, porque lo que dice es que se solicita mi intervención para el esclarecimiento de hechos que investiga la comisión que usted preside, se refiere a Rosa Bartra, y procede a manifestar lo siguiente. Y hace un párrafo completo donde dice que él siempre ha colaborado con las investigaciones, pero llama la atención de que es su deber preservar la imagen e investidura del más alto cargo del Estado, así como proteger el adecuado ejercicio de la función que la Constitución le otorga, evitando generar un precedente de continua exposición del presidente de la República a citaciones congresales, administrativas y judiciales. Y en efecto recuerda que el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, ¿no?, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y pedir la reunión y funcionamiento de los jurados nacionales de elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, según Pedro Pablo Kuczynski, él solo podría ser procesado por estas causales, con lo cual está poniendo el parche por si acaso, ¿no?, alguien pretenda acusarlo de algo durante el ejercicio de su mandato. Y de ahí él hace un resumen. En realidad, la comisión no le ha enviado preguntas, ¿ah? La comisión le ha enviado cartas genéricas de los temas que pretende tratar con él. Y él ha respondido primero sobre su participación como presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Él dice que ha actuado, en resumen, lo que dice es que el proceso fue conducido por el Comité Especial de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, que era un órgano autónomo en cuanto a sus decisiones y que por lo tanto él se exime de toda responsabilidad. Segundo, con respecto a su participación como presidente del Consejo Directivo de Proinversión, la verdad, porque recién hemos tenido acceso al documento, no he podido leerlo detalladamente, pero básicamente dice lo mismo. Con respecto a la suscripción de los contratos y adendas, él sostiene que todo se ha actuado, digamos, conforme a los procedimientos que lo eximen a él supuestamente alguna responsabilidad, y que él ha conocido después por los medios de comunicación que existían algunas contradicciones e incongruencias respecto a la hora y fecha de la recepción del informe del estudio jurídico, porque ustedes saben que ha habido varias observaciones, o sea, desde por qué se declaró una obra como prioritaria cuando no lo era, por qué se contrató con una empresa como Odebrecht que tenía conflictos judiciales con el Estado peruano, por qué en 18 minutos se tomó una resolución sobre un asunto tan delicado como esto y sobre si alguien podía o no contratar con el Estado. Bueno, y luego la discusión que ha venido posteriormente sobre las adendas.
Es decir, él responde, de ahí hay un cuarto punto sobre su participación en el decreto supremo 002 del 2005 de Economía y Finanzas, según el cual se excluyó del Sistema Nacional de Inversión Pública a este proyecto, que fue otra irregularidad señalada, es decir, que expresaba la voluntad de favorecer a Odebrecht. Después ha hablado sobre la promulgación de la ley 28670, que es la que declara de necesidad de interés nacional proyectos como este, ¿no es cierto?, el de la interoceánica, y al final en total él responde a 10, o sea, plantea la respuesta sobre 10 interrogantes con respecto a la intervención de la Contraloría observando el proyecto de la interoceánica, y sobre el decreto 003 también responde, que es un tema que no se ha planteado, pues se suponía en principio en la discusión, que teóricamente, o por lo menos según la versión de la ex procuradora Catherine Ampuero, favorecería a Odebrecht sobre las concesiones correspondientes a la hidroeléctrica de Chaquia y la parte 3 de Chavi Mochic y el proyecto Olmos. Después hace una declaración también sobre las relaciones contractuales como persona natural o jurídica por asesorías, consultorías o cualquier otra modalidad, que esto sí es trascendente porque se lo preguntó Catherine Ampuero y terminó, como ustedes ya conocen, en que Catherine Ampuero saliera literalmente por la ventana, ¿no es cierto?, de la Procuraduría del caso Lava Jato. Dice, leo textualmente lo que dice Pedro Pablo Kuczynski: no conozco el detalle de las empresas brasileñas y peruanas que se encuentran comprendidas en el ámbito de la investigación que viene realizando la comisión que usted preside. No obstante, puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas, ni con sus consorciadas peruanas que públicamente vienen siendo vinculadas al caso Lava Jato. Sin perjuicio de lo expresado, adjunto copia del formato de declaración de intereses del suscrito, el cual se encuentra también publicado en la página web del despacho presidencial. O sea, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, declara que él no tiene, dice, puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciados. Y finalmente, sobre el aporte económicos y donaciones de las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas a organizaciones civiles, organismos no gubernamentales, esto tiene que ver con la ONG, en la que supuestamente era parte el señor Jorge Barata y el propio Pedro Pablo Kuczynski. Dice, he participado como director en algunas asociaciones e instituciones benéficas en las cuales no he tenido injerencia alguna en la administración y finanzas, por lo cual desconozco si han recibido aportes o donaciones de la empresa referida. Y con respecto al instituto y la ONG Agua Limpia, ninguna de ellas ha recibido aportes económicos y o donaciones de las empresas brasileñas o subconsorciadas. Esto es la primera parte, y está completada esta declaración de Pedro Pablo Kuczynski de 8 páginas, de 50 páginas de anexos de declaraciones. Esto es lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski. Si ustedes quieren tener acceso a la versión completa de la carta de Pedro Pablo Kuczynski a la Comisión Lava Jato, pueden encontrarla en Exitosa Noticias, en la web, que dicho sea paso, ayer hemos celebrado que ha superado el 1.000.000 de seguidores. Erika Rado, ¿dónde está Erika? En San Juan del Lurigancho. Adelante, Erika, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Nosotros nos encontramos en la comisaría de San Juan de Miraflores, y es que esta mañana se ha logrado capturar a una banda que se dedicaba al robo de cable subterráneo. Vamos a conversar con Dante Quesada, subgerente de Seguridad Ciudadana de San Juan de Miraflores. Por favor, explícanos un poco. 7:40 aproximadamente se identifica este camión con gran material, cables que presuntamente eran robados. Así es, efectivamente, la rápida acción de Serenazgo ha podido lograr esta importante captura con apoyo de la Policía Nacional de un vehículo que han estado sustrayendo cables subterráneos de telefonía, de internet, de todo, ¿no? Con la acción ha sido rápida, se ha podido detener al conductor y al camión también, y le hemos seguido hasta Villamilla, lo cual hemos perdido, pero se ha detenido
se ha tenido la intervención inmediata. Ahora, estos sujetos estaban uniformados, pues con algunos logotipos también de Telefónica, se hacían pasar por trabajadores de estas empresas. Así es, era un promedio de 9 personas que están en el video, que han estado con uniformes, con todo. Y ya pues, o sea, han estado en otros distritos también, ya se ha acercado la empresa de telefonía, se han prestado con personal de seguridad, todo, y también ha identificado que en varios distritos han estado haciendo esta misma cuestión. El camión también se registra que es robado. Así es, efectivamente. Este camión, o sea, ya en varias oportunidades ha estado sustrayendo estos cables, ¿no? Sí, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Entonces, es la información. Se ha capturado una banda de delincuentes, pues, dedicada a robar cable de manera, pues, ya sistemática. Habría actuado en varios distritos de nuestra capital, haciéndose pasar por personal de Telefónica. Es la información. Adelante contigo, Nicolás, en estudios. Sí, muchas gracias. Están en los estudios de Radio Exitosa los congresistas Nelly Cuadros de Fuerza Popular y Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Bienvenidos, muy buenos días. El presidente de la República, por lo que, o sea, yo sé que ustedes no han tenido acceso, entiendo, aún a la carta, ¿no es cierto? En realidad, a lo largo del día vamos a conocer más detalles, porque acá en los anexos el presidente hace mucha insistencia, y porque han consultado al doctor García Toma, al doctor Landa, especialistas constitucionales, donde se acompaña del sustento por el cual supuestamente el presidente no podría ser investigado ni acusado, sino por lo que dice el artículo 117 de la Constitución, ¿no es cierto? Que es lo que he leído textualmente. Así es. Ahora, digamos, nadie ha planteado eso, ¿no es cierto? O sea, lo que resulta es como que el presidente está adelantándose a algo que supone que va a ocurrir, es decir, dicho de otra manera, ¿es la intención de Fuerza Popular que esto termine en una denuncia contra el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski o no? Nicolás, gracias por la apertura. Yo quiero partir de algo muy sencillo. Se acaba de dar el voto de confianza a una premier que a vista simple tiene toda la buena intención y se nota que quiere hacer un esfuerzo para sacar adelante el país y plantear las reformas importantes que necesita el país desde el Ejecutivo, que es el rol que le corresponde, y lógicamente necesita del Congreso para unir esas fuerzas y sacar adelante los temas que son importantes para el país. Sin embargo, hay un boicot político permanente que ya está cansando a todos los peruanos de parte del presidente de la República. Él manifiesta que es el principal interesado en luchar contra la corrupción, pero no quiere dar un acto simple de demostración, de decirle a todos los peruanos, oigan, yo estoy acá, deslindo con las cosas que se me pretenden involucrar y recibo a la comisión en un acto de democracia, de transparencia, de dar un mensaje de recuperar la moral de todos los peruanos. Pero lo que él adelanta realmente es una preocupación, que esto al final perjudica y se va a resultar solamente en más distanciamiento, en más desentendimiento entre los dos poderes, porque el Congreso tiene una comisión que es el poder legislativo y el presidente de la República es el poder ejecutivo. No está yendo un ciudadano de a pie a hacerle las preguntas que le dan la gana al presidente. Son dos poderes del Estado y en eso tiene que girar, pues, en el entorno de democracia y transparencia. Ahora, pero lo que dice textualmente el presidente en la carta es que él debe preservar al presidente y a la institución presidencial y no permitir que se genere, digamos, el precedente de continuar con una exposición del presidente de la República a citaciones congresales, administrativas y o judiciales. Entonces, es decir, eso queda por supuesto, que el presidente percibe que hay una especie de asedio contra el presidente de la República. Mira, sí, pero Alberto Quintanilla, ¿qué es lo que nos dice? Para mí es absolutamente claro que el presidente de la República tiene la prerrogativa de escoger el lugar y la modalidad donde debe recibir a una comisión o la forma de responder un pliego interrogatorio.
Eso estaba absolutamente claro. Entonces, cuando ha enviado esa carta de 8 páginas y 51 páginas de anexos, está dentro de sus facultades, sus prerrogativas que tiene, o sea, no está transgrediendo nada, en mi opinión. Lo que debería hacer ahí la comisión que preside la congresista Rosa Bartra es que si cree que es insuficiente formularle las preguntas que crea que debe ampliar. Y el presidente también podrá responder en la forma que él considere conveniente. Es una prerrogativa presidencial. Así como hay varias autoridades que tenemos algunas prerrogativas, por ejemplo, si quieren un fiscal interrogar a un congresista, el congresista puede decir, yo lo cito, o que venga a mi casa, o que venga a mi despacho, o que venga a tal lugar, a tal hora y en tal forma. Eso es una prerrogativa. Esa también queda absolutamente claro. O sea, no hay ninguna cuestión de que es decir, la forma... pero en realidad acá hay dos, bueno, digamos, hasta 3 temas en discusión. La primera, si el presidente tiene derecho a hacer lo que ha hecho, y por lo que dice Alberto Queteda, sí tiene derecho a hacerlo. ¿No? Es decir, él dice, no, yo no voy a la citación, yo decido que lo que quieran preguntarme, pregúntenmelo por escrito, yo se lo responderé. Y con ese mismo argumento, lógicamente, para buscar sus argumentos se respalda de connotados constitucionalistas. Y con ese mismo argumento, pues también los expresidentes de la República van a apelar a ese argumento y decir, yo soy expresidente de la República. En todo caso, Ollanta Humala tampoco estaría en la situación en la que está, porque hay indicios de que realmente ha habido actos irregulares. Claro, pero eso nos lleva, congresista, como por un tubo a la segunda pregunta, es decir, ¿qué es lo que el presidente está advirtiendo en la carta? Está diciendo un momentito, a mí no me pueden acusar sino por lo que dice el artículo 117, o sea que si ustedes pretenden acusarme por algo en relación a la Lavajato, van a tener que esperar a que yo termine mi mandato como presidente, ¿o no es eso lo que está diciendo? Así es, efectivamente, y además yo creo, digamos, que respetuosamente le digo a la congresista Nelly Cuadros que los expresidentes tienen también algunas prerrogativas, algunos privilegios, pero algunos ya están vencidos. O sea, los expresidentes no tienen la misma prerrogativa de un presidente en ejercicio. O sea, ellos no pueden escoger ni la forma ni el lugar. Pueden ser enjuiciados y investigados por consiguiente después que han dejado la presidencia un determinado tiempo, ¿no es cierto? Son cosas absolutamente distintas. Lo que yo le pediría a la comisión que preside la congresista Rosa Bartra, que más bien sea más diligente, digamos, también en otros casos, porque el país necesita saber no solo de los presidentes y expresidentes, sino también de las candidatas a la presidencia, ¿no? Y la candidata a la presidencia, en este caso la lideresa del partido del cual tú estás adscrita, Keiko Fujimori, tiene muchas cosas también que responder y esclarecer. Y la forma que lo hizo la vez pasada, en forma atropellada, en forma muy blindada, no es lo mejor para el país. El país quiere la verdad. Y conociendo la verdad, los políticos tomaremos algunas determinaciones. Los jueces de tipo penal tomarán, digamos, también determinadas acciones para sancionar cuando sea oportuno y conveniente. Y en el caso de los jueces civiles, determinar las responsabilidades y los daños y las reparaciones que hubiera lugar. Creo, digamos, que todos deberíamos estar interesados en resolver ese problema. Porque, miren, tenemos el antecedente, por ejemplo, del expresidente Alan García Pérez. Cuando él deja la presidencia y recurre a la figura de la prescripción, si bien es legal, ha quedado políticamente mellado. Porque hasta la fecha le van a seguir diciendo al expresidente Alan García Pérez: tú no has esclarecido los hechos en los cuales se sospecha que estás involucrado, si no has recurrido a la figura de la prescripción. Políticamente le hubiese convenido al expresidente Alan García Pérez renunciar a la prescripción, que es otra de las prerrogativas que tiene cualquier ciudadano en el país, renunciar a las prescripciones. ¿Ah? A mí me sorprende, Nicolás, y realmente creo que el Perú se está dando cuenta que hay un sector político que es el sector de algún grupo de la izquierda que conforma el congresista, parte además que se ha dividido, ahora son Nuevo Perú, que tiene un doble discurso. Primero, que en este momento avala o respalda al presidente que está bien que mande una carta a la Comisión Lavajato. Segundo, totalmente desacredita la presencia de mi lideresa Keiko Fujimori, que es la lideresa del Parlamento en su mayoría, que ha ido en un espíritu democrático, ha respondido absolutamente todas las preguntas de los otros congresistas de las bancadas.
y no es cierto lo que él manifiesta. Y segundo, que Nuevo Perú da un discurso para la calle diferente, pero en las acciones se contradice, negando el voto de confianza que sí, a mi consideración, se merece este nuevo gabinete. Yo creo que hay que dar demostraciones al país de madurez política y de decirle que antes de los intereses partidarios, electorales, personales, están los objetivos del país. Pero sí. Y yo creo que el presidente debe dar un acto simple de demostración de transparencia que todos los peruanos quieren escuchar, más bien todos los peruanos quieren escuchar del presidente de la República que él no tiene nada que ver con actos irregulares. Y eso ¿a ustedes no les basta con una respuesta de esta naturaleza? Yo creo que en todo caso todos tendrían que mandar ya por escrito sus cartas y se deslegitima, le quita formalidad la esencia de cómo se trabaja en esta dinámica de la comisión, ¿no? Entonces todos tendrían que responder por escrito, todos apelarían a argumentos, los que quieren van y los que no quieren no van. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande, se está avanzando mucho en esta comisión y lamentablemente, pues, que el presidente de la República sí ha sido funcionario en ese entonces de Proinversión. Entonces, si él no tiene nada que ocultarle al país, simplemente que responda a las preguntas en las condiciones que él lo plantea. Yo les agradecería, congresista, que yo sé que Alberto Quintanilla le pica la lengua por contestar, pero vayamos a la pausa, por favor, y regresamos con la respuesta de Alberto Quintanilla y la interrogante, porque acá lo que yo creo que denota, si es que la expresión cabe en este caso, es una especie de preocupación de Pedro Pablo Kuczynski, porque hacia donde quieren ir es hacia responsabilizarlo e incluso acusarlo por supuestamente una inconducta como funcionario en relación a la interoceánica. Para esto está poniendo el parche Pedro Pablo Kuczynski. Le está diciendo, cuidadito ustedes, a mí no me pueden acusar por nada que no esté en el artículo 117, por lo menos mientras sea presidente. Exacto, de eso vamos a hablar también tras la pausa. Volvemos, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas a nivel nacional a lo largo y ancho del territorio del Perú y creciendo cada día más. Si a usted le preguntan qué radio escucha, la respuesta es Exitosa. Eso mismo. Y yo no sé, le están preguntando a la gente en los taxis, vuelvo a preguntar. Si uno hace un sondeo de qué radio escucha, ¿cómo no le vas a preguntar a los taxistas? ¿Cómo no le vas a preguntar a los vigilantes en la calle? ¿Cuántos vigilantes hay en el Perú en este momento? Miles, cientos de miles. ¿Ah? ¿Cuántos mototaxistas hay? ¿Qué radio están escuchando? La respuesta no la tengo yo, pregunten ustedes. Exitosa. Pregunten ustedes. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la infalsificable espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Yudi, ¿qué dice la gente en las redes sobre la decisión de PPK, que solo le contestará por escrito? Es más, ya lo hizo. Mandó una primera carta, 8 páginas y 50 páginas de anexos a la Comisión Lavajato. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, el debate también se traslada a las redes sociales y vamos a ver lo que opinan nuestros seguidores sobre la respuesta del presidente Kuczynski por escrito a la Comisión Lavallato. ¿Qué nos dice Rebeca Núñez? Por ejemplo, ella opina que su presencia hubiese demostrado tener educación y sentir respeto hacia todo. Señala. Opina, a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué me nos dice? Vamos a tener ese el nombre del usuario porque no lo entiendo muy bien. Dice que es una burla, se esconde, no quiero decir la verdad, está embarrado, al igual que Toledo, y nos pone pues una caricatura de Mechaín ahí con el presidente Kuczynski escondido debajo de su escritorio. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Ember nos dice, en ir y venir, el responder en todas las preguntas, a todo su mandato.
ejemplo, para aclarar el tema de Odebrecht. Menciona a Luis Ugaz, nos dice, pienso que no habría problema porque es una prerrogativa del presidente. Se dio cuenta que esa comisión quiere chantajearlo. Hay intereses, señala Luis Ugaz. Él está a favor de que el presidente responda por escrito. Por otro lado, Pedro Cama nos dice que opina que en el Perú hay coronas, pues, ¿no? Que el presidente tiene una corona. Luis Maldonado nos dice, respeto al país y mucho temor a que se sepa la verdad. Eduard nos dice, cuando la gente tiene rabo de paja, tiene miedo a la pradera. Víctor Manuel dice, vergüenza total, decepcionado, estafado, tanta propaganda en su campaña como un tecnócrata de primer nivel, ya vemos quién llegó al poder. Eso es en el Twitter, Nicolás, no sabes lo que es en el Facebook, las opiniones de nuestros seguidores. Fernando Javier, por ejemplo, nos dice, si no tiene nada que ocultar, debió recibir a la comisión con su abogado. El interrogatorio sería transmitido en vivo y el público hubiera visto si existía algún maltrato a la investidura presidencial. Si no, siempre quedará una gran duda. Nunca aclaró por qué Elian Karp lo amenazó para que no hable, porque ella sabe eso, ¿no? Y por último, ¿qué opina? A ver, Rolando Flores nos dice, debería asumir su presencia y responder todas las preguntas como mandatario. ¿Cuál es el miedo? Ya después se sabrá todo y será más ridículo de toda su vida, señalan nuestros seguidores. Muchas gracias, Judy, pero esto nos lleva, yo he estado revisando en estos minutos, porque les confieso que tuve acceso recién a la carta completa solo unos minutos antes de salir al aire, y el presidente pidió una serie de consultas al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, es decir, Miriam Isabel Peña Niño, que es la directora de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le absuelve la consulta a la Presidencia de la República sobre si está obligado o no a asistir y sobre cuáles son las prerrogativas que tiene el presidente. Y lo que ella le contesta es, habría que consultar opiniones de otros especialistas, que es exactamente lo que hacen, pero ella saca una conclusión y le dice, por disposición del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, cuenta con inmunidad respecto de todo tipo de investigaciones y procesos, ya sea en el ámbito del Congreso de la República o del Ministerio Público. Dicha inmunidad solo se verá interrumpida cuando se trate de hechos que presuntamente constituyan los delitos taxativamente señalados en el artículo 117, en razón a la gravedad que revisten estos para la continuidad del orden democrático de la nación. ¿Y a qué se refiere el artículo 117? Traición a la patria, disolución del Congreso, impedimento de elecciones, pero en ningún caso corrupción. Eso no lo dice el artículo 117. Es decir, que así se acreditara que Pedro Pablo Kuczynski actuó en contra de los intereses del Estado, de alguna manera en el proceso de la interoceánica, él no va a poder ser procesado ni acusado mientras sea presidente. ¿O me equivoco? Así está establecido, Nicolás, en la Constitución. O sea, ciertamente cuando yo digo que tiene prerrogativas y él puede escoger la forma y el lugar cómo responde, es una prerrogativa presidencial. No es que lo esté defendiendo, estamos defendiendo la Constitución. Pero yo creo, digamos, que ahí viene inmediatamente otra situación. Necesitamos saber la verdad. Y creo que el presidente no puede dejar de responder esas interrogantes. Lo puede hacer por... O sea, lo que dice Alberto es ya, el presidente puede escoger y no me reúno y no recibo a los miembros, pero lo que no puedo hacer es negarse a contestar las interrogantes que tenga la comisión, porque políticamente el Perú necesita saber la verdad de los hechos para tomar las decisiones más adecuadas. Y si hay que enjuiciar al presidente, lo que manda la Constitución, que hay que esperar que deje su mandato, transcurra un tiempo determinado después de que deje y se le podrá procesar. Eso es lo que manda la Constitución y eso hay que recurrir. Lo otro sí es más bien que nosotros tenemos que exigir que todos los otros ciudadanos que no tienen esas prerrogativas sí colaboren más adecuadamente con la justicia, ¿no? Efectivamente, porque si no también vamos a creer que esas prerrogativas, y es que lo confunde la congresista Nelly Cuadros, que cree que las prerrogativas presidenciales también las tiene la señora Keiko Fujimori. Y la señora Keiko Fujimori no es presidenta de la República. Ha sido candidata, sí. Quiere ser nuevamente candidata, sí. Pero es una ciudadana como con cualquiera que no tiene los privilegios a los cuales puede invocar el presidente. Es una situación totalmente distinta, ¿no? Es decir, lo que dice Alberto es... No es ningún mérito que Keiko haya ido, era su obligación. Ella no tiene ninguna prerrogativa que digamos, que le justifique el no ir a declarar una comisión. Ella, primeramente hay que recordar, para que quede muy claro, que ella mandó, antes de que la comisión pudiera llamarla, ella
puso toda su disposición para que pueda ir a la comisión cuando ellos lo estimen. Y la comisión decidió convocarla y ella fue. Lógicamente es una ciudadana como cualquier otro peruano más, pero también es la lideresa del partido más importante y organizado del país y que además tiene 72 parlamentarios en el Congreso de la República. O sea, sí es una ciudadana de a pie y ella no tiene ningún privilegio, pero también es la lideresa de políticamente. Pero no ha tenido ningún privilegio. Pero no, ¿de qué privilegio estamos hablando? Al contrario, como personalidad política está demostrando que está en un juego democrático y está cumpliendo con transparencia con el país, porque también es importante que Keiko Fujimori también demuestre este tipo de acciones y lo está haciendo como ciudadana, sin ningún privilegio, al contrario, ¿no? Creo que en eso estaba un poco equivocado. Y más bien lo que sí quería acotar, que este tipo de cartas que manda el presidente de la República genera mayor duda, genera mayor controversia, y eso es lo que el Perú ya no quiere. Lo que el Perú quiere y los ciudadanos quieren actos simples de demostración de transparencia. Estamos con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú y Nelly Cuadros, congresista de Fuerza Popular, y lo que a mí me preocupa es el tono de la discusión en el que estamos entrando y que de alguna manera se manifiesta en la respuesta del presidente. O sea, el presidente no está respondiendo al interrogatorio de si tuvo o no alguna responsabilidad, sino está planteando en la discusión si lo pueden denunciar y acusar siendo presidente de la República o investigar por algún delito. O sea, estamos hablando de una cosa gruesa, porque yo creo que acá, en todo caso, la respuesta que le han dado sus asesores y los representantes del Ministerio de Justicia está excluyendo la otra causal, que es la de incapacidad moral, que en la Constitución está planteada. O sea, ¿qué pasa si la investigación concluye que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hay indicios de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue ministro de Economía o presidente del Consejo de Ministros, tuvo responsabilidad en Mira, ¿cierto? Hay cosas paralelas pero que son distintas. Si es que el Congreso de la República o la Comisión Investigadora Lavajato o cualquier otra comisión o el Congreso encuentra indicios de la comisión de un delito, tiene que esperar que deje la presidencia, acabe su mandato y después lo enjuiciará. ¿No es cierto? Eso es un tema ahí. Pero el otro tema es de la incapacidad moral temporal o permanente, que eso también es un debate que dará en su momento. Por eso yo creo que lo que cabe aquí es que la Comisión Lavajato, la comisión que preside la congresista Rosa Bartra, conocida esa carta, pueda formular otras preguntas o exigirle mayores precisiones. Y ahí el presidente de la República tendrá la facultad de responderla por escrito o recibir a la comisión o cualquier otra forma, pero tiene que responder porque eso es el interés del país. Ahora, puede recurrir a que no sea investigado y que se revele después. Ese es un mensaje claramente político. Y ahí tenemos que el Congreso de la República tomará una decisión política. Hay decisiones que el Congreso las puede tomar sin mayor justificación, solo en el plano político, y eso asume la responsabilidad. No, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del indulto probable al expresidente Alberto Fujimori, ahí, digamos, hay una situación en la cual si alguien quiere solicitarlo, que lo solicite, que alguien quiere asumir la responsabilidad política de otorgarlo o no otorgarlo, que lo diga explícitamente, pero no uno puede recurrir a artificios para eludir responsabilidades políticas. Aquí hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades constitucionales. Constitucionalmente no está obligado a responder de la forma que quiere la comisión, pero sí políticamente es necesario y está obligado que el país conozca la verdad. Para bueno, yo ya no quiero criticar, porque siempre que hablamos de un tema de fondo, siempre hay algunos congresistas que tienen el sesgo, ¿no?, de irse por el indulto, por el fujimorismo, y creo que ese no es el punto. El punto es que el presidente de la República acaba de enviar una carta a la Comisión Lavajato, no con el tema de fondo. La comisión en ningún momento ha adelantado opinión, ni tampoco lo estamos haciendo. No estamos diciendo que el presidente, si tuviera... Pero es lo que les está diciendo el presidente, les está diciendo, ustedes están poniendo en riesgo el estatus y la imagen presidencial. Es decir, y lo que él está diciendo, ustedes no me pueden acusar
Ustedes Pero no me nadie pueden lo está- investigar porque yo soy presidente, estoy Pero protegido no por lo la... están acusando. Es parte en el cual él ha sido un funcionario público de una decisión pero yo le saco, importante. congresista, yo le Pero pongo cualquier además- declaración de Héctor Becerril en el último mes y están acusando al presidente. Cualquier declaración. O sea, Héctor Becerril habla sobre Pedro Pablo Kuczynski para acusarlo. De frente, o sea, ¡pah! Es un tacle de Becerril. Y más bien el presidente de la República, para cerrar toda esta ola de especulaciones que acabamos, además de dar el voto de confianza, para ver todos estos problemas que queden en segundo plano y trabajar por el país, debe cerrar con un acto urgente de responder a la comisión y se cierra. Yo les agradecería que, no sé si es posible, señora Magariño, podemos recibir llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Sí, muy buenos días. Adelante, escuchamos. Buenos días. Estaba llamando para opinar con respecto al tema que están tratando. Sí, por supuesto, lo escuchamos. Estamos al aire. Adelante. Mira, aquí estoy escuchando que se lo está acusando al presidente de la República, que los congresistas fujimoristas, según la congresista que está ahí, son mayoría en el Congreso. Es verdad, hay cosas que se tienen que juzgar. El presidente tiene algo que responder, lo responderá a su momento, pero hay que dejarlo también trabajar. Por otro lado, los congresistas fujimoristas son la mayoría en el Congreso, sí, pero yo les voy a decir una cosa del ciudadano de a pie, es de que estamos cansados de ver congresistas fujimoristas mayoría en el Congreso aprobando leyes como que la ley que favorece a Alan. ¿Por qué no discuten ese tema y nos dicen por qué le han beneficiado a las empresas aéreas para eliminar todos esos impuestos? Y a las empresas pequeñas, a las bodegas, a los empresarios, microempresarios, medianos empresarios, sí, la SUNAT los tiene que ajustar hasta dejarlos en la calle. Entonces también deben responder ellos, también tienen cosas que responder y deberían también ponerse a pensar que si hubiera una votación para elegir congresistas mañana, créanme que la población, nadie apoyaría a todos los que están ahí. Hay congresistas buenos, hay congresistas malos, sí, pero también todos tienen ahí algo que esconder y algo que están haciendo mal. Bueno, yo le agradezco mucho su llamada. Bueno, esto, de alguna manera el sentimiento que expresa claro que el oyente es tiene un toda la sentimiento, razón. o sea, va en dos sentidos, en el sentido de que hay una insatisfacción muy grande con los resultados de la investigación anticorrupción, es decir, queremos saber la verdad de una vez por todas, y Así todas, ¿no es cierto? Y que caiga quien tenga que caer, pero por otro lado hay una insatisfacción sobre la agenda parlamentaria, También, o sea, como que el país va por un lado y la agenda parlamentaria va por otro, pero escuchemos Yo creo que por lo menos un par de llamadas más de nuestro público. Adelante, por favor. Muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos Sí, días. lo escuchamos. Adelante. ¿De dónde nos llama? El departamento de San Martín. Adelante, por favor. Quería ver opinión, referente a la congresista fujimorista que está hablando que son un partido bien organizado, unidos, que no sé qué más. ¿Por qué no hace referencia de que ellos han aprobado, como dijo el señor que llamó? Ellos han aprobado una ley que está inhibiendo los impuestos a la parte aérea. Ellos saben que el presidente Fujimori es uno de los presidentes más corruptos que ha existido en el Perú. Entonces, ellos presentan habeas corpus, presentan todo. Una persona que comete un delito tiene que cumplir su pena porque esas son las leyes. Entonces no tienen, y están que se gastan. El presidente ahorita se está ¿cómo se dice? Se cubre por su empresa presidencial. Eso sí, es una ley que está en la Constitución, entonces tiene que respetarse eso, ¿me entiende? Entonces, ya pues, como dice el presidente Fujimori, cometió una ley, tiene que cumplir su pena, no tienen que estar saliendo que clases presidenciales y todo eso. Entonces, toda persona que comete un delito, entonces puede salir, pues no, porque tiene una enfermedad, entonces no. Por eso tienes que pensar antes de cometer un delito. Antes de cometer un delito hay que pensar en la sociedad, para eso te eligieron para ser presidente, para representar a un Estado, para hacer crecer un pueblo, pensar en la sociedad y mejorar, ¿me entiendes? Sabiendo que tanta corrupción, todos los expresidentes están haciendo cola, pues eso es verdad, ¿no? Exitosa. Eso es verdad, lamentablemente, pero es una tragedia nacional. Tenemos una última llamada del público en la línea en esta secuencia. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Soy un taxista de la ruta. Adelante. De Ancón. Ya, dígame, yo creo que el presidente tiene muchas cosas que esclarecer.
porque no debe haber privilegios para nadie. Ya nosotros los ciudadanos de a pie estamos cansados de que todo el mundo se esté tapando las cosas y que se cubran por leyes que al final a nosotros no nos ¿cómo le puedo decir? No nos beneficien nada a nosotros. Y que también que se acuerde de los taxistas, también los señores humoristas, que por algo los hemos elegido nosotros. Bueno, muchas gracias por llamar. Mira, yo creo que en el fondo lo que está ocurriendo es lo que venimos advirtiendo hace tiempo, que hay una modalidad de contratación del Estado que es bastante proclive a la corrupción. Esa modalidad que ya no se licita con un estudio que diga cuánto cuesta una obra, va a costar este edificio 1 millón de nuevos soles, y concursan las empresas y gana la que ofrezca la menor cantidad, y eso es lo que tiene que acogerse. La modalidad actual es una modalidad abierta, que solo con precios referenciales se adjudica la obra y la obra comienza a multiplicarse en el transcurso. Claro, comienza como la interoceánica costando 800, 920 claro, a 400, 4.300. Esa modalidad tiene que cambiarse. Esa es la misma modalidad que nos va a llevar, y les aseguro que si no se cambia, dentro de 3 años vamos a estar discutiendo aquí la formación de comisiones investigadoras respecto a la reconstrucción del norte. No solo por qué nos hicieron bien, sino la corrupción que va a haber si es que se mantiene la modalidad. Yo no digo que Pablo de la Flor sea corrupto, no tengo ningún indicio para ello, pero la modalidad que está tras esa ejecución y esa forma es lo que tiene que cambiarse, y ahí hay que asumir responsabilidades, porque esa modalidad tiene que ver mucho con el gobierno de Alberto Fujimori, que cambió la modalidad bajo el pretexto de que había que acelerar las inversiones. Y acelerar que habría que ser amables con el inversionista, digamos. Así que el Perú era casi visto como un país apestado, que la política que hay en el país actualmente y de los últimos gobiernos es una política que solo se preocupa de medidas de política económica para favorecer la inversión. No estamos en contra de la inversión, pero sí exigimos que también se tomen medidas económicas para desarrollar y potenciar el mercado interno, que tiene que ver con el sueldo mínimo, incremento de remuneraciones, resolución de los pliegos de reclamos de los sectores laborales, tanto del Estado como de los que no son del Estado, y la descentralización y la inversión al interior del país, cosa que se olvidan, porque los presupuestos que venimos aprobando el año pasado y que está presentado ahora son presupuestos absolutamente centralistas, y en las medidas económicas que acompañan a estos proyectos de presupuesto solo se preocupan de la inversión y no del mercado interno. Bueno, eso, digamos que eso es otro tema de discusión. Es otro tema, ¿no? pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, pero... El congresista Quintanilla, como muchos congresistas de su agrupación, todos los males del Perú es culpa del Fujimorismo, o de Alberto Fujimori, o ahora últimamente de Keiko. Seguro si hubiera un terremoto también lo culparían. Pero yo creo que las leyes que se dan en su momento y los que lo ejecutan mal son los responsables. Se da una ley, ahora en este nuevo gabinete está con todo ese impulso, ese entusiasmo, va a plantear importantes reformas, pero también es importante que los funcionarios públicos tengan pues la conciencia, la responsabilidad de ejecutarlas bien, y no tengamos en el futuro comisiones investigadoras de actos de corrupción, que ya el Perú está cansado. Y en este caso simple, creo que todos los peruanos estamos con un buen entusiasmo, ¿no? Sobre todo estas últimas semanas después del fútbol, estamos con un espíritu positivo y optimista, y bien le haría al Perú que el presidente Kuczynski haga una demostración de, como un ciudadano más, como un peruano más, de demostrar transparencia y de terminar con esta pero está claro, pero está claro que el presidente no va a ir ni va a recibir a la comisión, ya está claro. Esa discusión ya se terminó. Y eso está generando pues mayor pero ¿cuál es el sentido de insistir cuando, es decir, los propios congresistas, como usted ha señalado, que pese a que votaron por Pedro Pablo Kuczynski, no le dan el respaldo a su gabinete, están diciendo, o sea, que pueden ser considerados en este momento oposición, están diciendo, sí, pues, pero es una atribución del presidente. El presidente escoge cómo le contesta a la comisión. El presidente ha decidido contestarle por escrito. Entonces, bueno, que se asuma ese como el marco, pero seguir insistiendo que el presidente tiene que ir es llevar a una situación sin salida. O
sea, ¿para qué insistir que venga, si ya dijo no voy a ir y es mi atribución no ir? Claro, que le pregunte. No es que va a ¿Por qué no le hacen todas las preguntas por escrito? Es que no va a ir, va a recibir a la comisión. Pero ya dijo que no lo va a hacer. Pero no ha respondido respecto a los temas de fondo. Él está respondiendo el argumento de la forma. Bueno, pero en todo caso lo que puede hacer la comisión es recibir esto, examinarlo, discutirlo, decirle, a ver, presidente, tenemos esta pregunta que no nos quedan claras después de su carta. Y el presidente tendría que responder. O de repente no, porque él dice, ustedes no me pueden investigar. En todo caso tendrán que esperar que acabe mi mandato para hacerlo. Pero ya ahí tendrá la comisión y el Congreso evaluar, digamos, si eso tiene repercusiones en la incapacidad moral o no. Pero lo que tiene que hacer la comisión es, en base a esa carta recibida, formularle las preguntas más en preciso y decirle, esto queremos saber aquí, allá, etc. Ahora, hay una cosa que es clara y yo creo que es a lo que hay que remitirse. Alejandro Toledo está prófugo de la justicia porque, según la investigación del Ministerio Público, se ha podido establecer que recibió por lo menos $20 millones de comisión ilegal. ¿Por qué? Por la Interoceánica del Sur. Es decir, por una obra que se realizó cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros, ¿no es verdad? Y que en el proceso de otorgamiento de esta obra hubo una serie de irregularidades, que son declararla prioritaria cuando no era, exonerarla de una serie de procedimientos de ley para acelerar el otorgamiento de la buena pro para esta obra, favorecer explícitamente a Odebrecht, que era una empresa que tenía juicios con el Estado y por lo tanto estaba descalificada para participar en esa obra y sin embargo terminó, ¿no?, asumiendo el control de la obra. Y finalmente todo el tema que vino luego con las sobrevaluaciones que se abrieron con todo el tema de las adendas, algunas de las cuales ocurrieron durante el gobierno de Toledo, pero luego no han parado prácticamente a lo largo del tiempo. Entonces hay motivo para una investigación y hay razones como para tener cosas para preguntarle a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? O sea, no es irrazonable el preguntarle a Pedro Pablo Kuczynski sobre por qué pasaron las cosas como pasaron en relación a esta obra. Y además son preguntas absolutamente necesarias y hay que formularlas y precisarlas y presentárselas al presidente para que las absuelva. Si el presidente decide no resolverlas, ya tomaremos una decisión política ahí y veremos qué se hace. Pero hay que formular las preguntas y hay que, digamos, precisar qué cosas se requiere que el presidente esclarezca o responda. Bueno, yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Ha sido la congresista Nelly Cuadros de Fuerza Popular, el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Y por estas maravillas del internet, mi hermana me está escribiendo por WhatsApp, ¿no?, diciéndome qué me ha pasado en el cuello y por qué. Mi hermana vive en Nueva York y me está viendo en este momento por el internet. Mira, ponte una medalla más a Jorge Rojas, que estuvo ayer con nosotros, el jefe de redes sociales acá de la Corporación Universal. O sea, mi hermana me está viendo por internet en este momento. Y tranquila, Charito, que ¿te acuerdas que me caí del árbol ese cuando tenía 8 años? Acá está. Cuando uno es viejo, los accidentes y no solo de la juventud, de la infancia le pasan la cuenta. Nada más, pero nada serio. Solo que vas a ver con este cuello acá por lo menos 15 días más. Espero. Muchas gracias a los congresistas por estar con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a conversar y va a estar en nuestros estudios el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Luis Valdés, ahora gobernador regional de La Libertad. Están furiosos con el señor de la Flor, Pablo de la Flor, que ha dicho, que es el jefe de la reconstrucción con cambios, de que no avance el proceso de reconstrucción por culpa, pues, de los poco menos que ineptos de los gobernadores regionales. Y los gobernadores regionales, la respuesta que han dado es que se vaya de la Flor, ¿no? Con él vamos a hablar tras la pausa. Ha tenido una dificultad en el vuelo, pero vamos a entrar con él por teléfono para escuchar lo que tenga que decir. Regresamos. Esto es Radio Exitosa, la radio del Perú. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y este es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso cuenta con un proceso automatizado para la fabricación de sus colchones? Paraíso fabrica sus colchones con altos estándares de producción automatizada en todos los procesos, lo que le permite que los colchones sean idénticos y con la más alta calidad y un control en los laboratorios que certifica la garantía de los años de vida para el colchón. Asegura tu descanso comprando un colchón Paraíso. Paraíso, 50 años soñando contigo. Les renuevo la información de que la carta de respuesta de 58 páginas, que en realidad son 8 páginas, más una serie de anexos que le ha enviado el presidente de la República a la Comisión Lavajato del Congreso, está publicada en este momento en la web de Exitosa Noticias,
ustedes la pueden ubicar en este momento ahí, la versión completa de la carta, donde el presidente primero reitera que no va a ir y va a contestar todo por escrito, pero lo más importante es que dice, aparte de negar todos los cargos o las responsabilidades que pudiera tener sobre el tema de la interoceánica del sur y sobre la central de Chaglia y sobre Chavimochic y también sobre el proyecto Olmos, es decir, no se limita solo a la interoceánica del sur. Él reitera y esto lo ratifican las personas, los especialistas, los constitucionalistas que han sido consultados, de que el presidente de la República no puede ser investigado ni por el Congreso ni por el Ministerio Público mientras sea presidente, a menos que lo acusen por traición a la patria, por impedir procesos electorales, por atentar contra el Congreso de la República, que no hay otra causal por la que, o sea, está poniendo el parche Pedro Pablo Kuczynski. O sea, porque lo que él percibe aparentemente, en todo caso es lo que denota esta carta, es que la intención de la mayoría fujimorista del Congreso es de alguna manera involucrarlo en la investigación por el caso Lava Jato, que en este momento alcanza al presidente Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia. Álvaro Tapia está en el Ministerio Público. En evitamiento, perdón. Adelante, por favor, Álvaro, cuéntanos. Gracias, información en vivo desde la vía Evitamiento a la altura del puente Caquetá del distrito de San Martín de Porres, donde se viene desviando el tránsito de sentido de norte a sur debido a las obras en el viaducto número 6 que forma parte de la vía expresa de la línea amarilla. Hay que señalar que se trata de un desvío provisional en el tramo que comprende los puentes Caquetá y Santa María. Los trabajos que se vienen realizando en este sector son de demolición de muros, retiro de postes y empalme de vía existente. Estos trabajos se realizarán durante las 24 horas hasta el mes de marzo del año 2018, así es que se recomienda tomar todas las previsiones del caso, así como las rutas alternas. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Bueno, estamos avisados. Estamos en la línea con el gobernador de La Libertad, el señor Luis Valdés, que es además presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Señor gobernador, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Lo que queríamos saber es cuál es la posición que como colectivo han tomado ustedes con respecto a las declaraciones de Pablo de la Flor. ¿Es cierto que ustedes están exigiendo la salida de Pablo de la Flor? Bueno, en verdad, hemos sorprendido esas declaraciones que serán publicadas en el Ministerio de Comercio el día sábado, ¿no? Lo cual ha servido para que nos reunamos de urgencia. Los gobernadores que están sobre todo lo de la tenemos que ver con el problema. Sí, tenemos un problema de comunicación. No sé si hay manera de retomarla. Porque sí, ahora sí lo escuchamos, señor gobernador. Tenemos una dificultad ahí con la comunicación. Yo no lo escucho muy bien, pero voy a intentar darle mi le decía que no tomamos sorpresa, ¿no? No, en realidad vamos a tratar de retomar la comunicación en unos minutos. Acá me adelanta la producción que los gobiernos regionales están exigiendo la salida de Pablo de la Flor por falta de liderazgo. Mientras de miles de peruanos damnificados por el fenómeno del Niño esperan que se realicen las obras de reconstrucción en un clima de cooperación entre gobernadores y el director ejecutivo de la autoridad, Pablo de la Flor, esto se rompió simplemente, ¿no? Ese clima de diálogo y de cordialidad con el que debía enfrentarse, un asunto que además a estas alturas es ya urgente, porque no solamente enfrentamos las tareas de reconstrucción para reparar aquello que fuera dañado, ¿no es cierto?, sino que estamos ya entrando en la temporada nuevamente de lluvias y esto amenaza a agregar más daño al que ya tuvimos en los primeros meses de este año. Y ahora sí tenemos en comunicación al señor Luis Valdés, gobernador regional de La Libertad. Sí, lo escuchamos, ahora sí. Ahora sí lo escucho mucho más claro. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Le decía que en verdad se ha tomado por sorpresa esa declaración en el Ministerio de Comercio. Hemos tenido la oportunidad luego, posteriormente, de conversar con don Pablo de la Flor. Y en verdad creemos que esta diferencia o esta discordia presentada tiene que servirnos para de una vez sincerar ese procedimiento de reconstrucción y retomarlo con una dinámica mayor.
Lo cierto y concreto es que los gobiernos regionales no hemos recibido recursos para este proceso de reconstrucción todavía. Entonces no hemos elaborado ni expedientes técnicos para la reconstrucción y tampoco hemos recibido los recursos, mucho menos para la licitación de obras en todas las zonas y regiones que están afectadas por el fenómeno del Niño costero. Entonces esto amerita hacer un corte, ¿no? Una evaluación, un análisis de lo avanzado hasta ahora y retomar con un mayor impulso. Pero lo que usted nos está diciendo, porque ayer yo leí una declaración de la macro región del nororiente, donde decía que del 100% de recursos solo el 30% estaba asignado a los gobiernos regionales y el 70% era de disposición del gobierno central o de organismos del gobierno central, digamos. Pero por supuesto, asignado en papel, ¿no? Porque hasta ahorita no se ha dado transferencias mayores a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para la ejecución de obras de prevención y rehabilitación y reconstrucción. La región de Libertad ha recibido únicamente 8 millones de los 1.800 millones de soles que de acuerdo al plan de reconstrucción le corresponden para entender este procedimiento de prevención o ejecución de obras de prevención. ¿Puede repetir usted, señor gobernador? ¿Puede usted repetir la cifra? Ustedes han recibido hasta ahora, después de ¿cuántos meses han pasado ya? Bueno, el plan de reconstrucción se aprobó no por los gobiernos regionales, sino por el gobierno nacional a través de su directorio, ¿no? La primera semana de septiembre, o sea, hace un mes y medio o un mes se ha aprobado el plan de reconstrucción y a la fecha lo que hemos recibido como gobierno regional de la Libertad son 8 millones de soles. O sea, no es que las regiones hoy tengan en sus presupuestos o en su caja recursos para contratar a los equipos técnicos para que elaboren, desarrollen los expedientes técnicos, mucho menos para la licitación de las obras de la llamada reconstrucción, ¿no? Es decir, para ustedes no es es decir, de alguna manera les está arrimando el señor de la Flor la responsabilidad a ustedes por lo que la gente está percibiendo como un retraso en el proceso de reconstrucción. Bueno, lo que hemos sentido, ¿no? Es lo que hemos sentido con estas declaraciones, por eso que a nosotros nos ha tomado por sorpresa, porque somos sí unos socios, unos aliados del desarrollo del gobierno también para hacer esas obras que son importantes para el Perú, pero de ninguna forma podemos admitir y aceptar algo que no es real, no es cierto, ¿no? Lo correcto y lo concreto es que la primera semana de septiembre se aprobó el plan de reconstrucción, ¿no? A la fecha se han transferido por lo menos a la región de Libertad como región 8 millones de soles, ¿no? Si bien es cierto, todavía no tenemos los expedientes técnicos para ejecutar las obras, pero hay que elaborarlos y eso tiene un costo que debe estar financiado por este presupuesto de la reconstrucción y así está estipulado en la ley y también en el plan. Pero a la fecha no ha habido, digamos, una transferencia de recursos, ¿no? Tanto para contratar a las capacidades que los profesionales tienen que ayudarnos en este proceso y mucho menos para la ejecución de las obras públicas que son tan necesarias. Eso ha sido el malestar de los gobernadores. Yo he pasado con el gobierno, con la Premier, con los ministros, y creemos que eso tiene que corregirse, ¿no? Tiene que mejorarse en todo caso el entendimiento, el diálogo, pero sobre todo con información real, ¿no? Pero la exigencia de que sea retirado del puesto Pablo de la Flor, ¿se mantiene o no? Bueno, eso ya lo tendrá que evaluar el presidente de la República, es un derecho que él tiene. No quiero yo generar mayores controversias. Este proceso de reconstrucción importa o amerita que las autoridades locales, regionales y nacionales trabajen de manera armónica, conciliada, ¿no? Y vamos a dar la posibilidad, en todo caso, al presidente que evalúe, ¿no? Al funcionario, ¿no? Y de que hay conveniente que tome la medida o la decisión que corresponda. Entonces no vamos en este extremo o en este momento a poner, digamos, o a imponer una decisión. No queremos ser intransigentes, queremos ser socios, coordinadores, promotores, ¿no? Impulsores de las obras de reconstrucción que necesita el Perú después del fenómeno del Niño costero. Bueno, yo le agradezco muchísimo al gobernador regional de la Libertad, señor Luis Valdés, por atender nuestro llamado. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a usted. Muy buenos días. Bueno, lo cierto es que resultaron para los gobernadores regionales un tanto impertinentes las declaraciones del presidente de la reconstrucción con cambios que se pretende hacer. Pero lo cierto es que hay un retraso, por lo menos es la percepción que tiene la gente, que no se avanza a la velocidad que se debería avanzar, que los recursos no están llegando y hay disputas. Bueno, sobre eso deberíamos profundizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piura, sobre la manera como se están haciendo las obras, porque no solo hay esta disputa que se ha hecho evidente
entre el organismo central de la reconstrucción y las autoridades regionales, sino, como en el caso de Piura, entre la autoridad regional y los colegios profesionales sobre la manera como se está procesando esta reconstrucción. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, comenzando por Piura, que creo que es el caso más notable. Están en nuestros estudios el señor Aurelio Chino Dagua, presidente de FEDICEP, Carlos Sandy, que es presidente de FECONACOR, y Emerson Sandy, representante de los pueblos quichua. Ellos son todos representantes de las comunidades que han sido afectadas durante décadas por la explotación petrolera en la región de Loreto, y en particular en la provincia de Datem del Marañón, ¿no es cierto? Pero no solo en Datem del Marañón. Y lo que están reclamando es un diálogo con las autoridades de alto nivel con respecto al futuro el llamado lote 192, ¿no es cierto? Yo quisiera que nos expliquen exactamente qué es lo que está pasando, porque hay un clima ya de tensión en este momento, hay una protesta generalizada en la zona, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por permitirnos en este espacio. Son más de 36 días ya que está paralizado el lote 192. Es una movilización pacífica donde los pueblos indígenas están reclamando su justo derecho, porque si bien acaba de señalar, son más de 40 años de explotación petrolera que el Estado nunca garantiza los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, los próximos 30 años que el Estado pretendía entregar al lote una servidumbre gratuita con un matrimonio forzado entre Petroperú y el actual operador, la empresa Energy, Fronteras Energy, y eso prácticamente se ha caído. Entonces, más allá de esto, las agendas de los pueblos indígenas están bien sustentadas, es decir, son sus justos derechos que piden la consulta previa. Es decir, el Estado, sus propias leyes no cumple. Entonces, lo que nosotros pedimos, los pueblos indígenas claman, es que el Estado tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas, porque no basta que garantice las grandes ganancias petroleras, pero los pueblos indígenas, ¿qué? O sea, nosotros los pueblos indígenas no estamos a contra del desarrollo, estamos a favor, pero queremos que el desarrollo también llegue a las comunidades, no solo el Perú es Lima o otras grandes ciudades, sino también están las comunidades, los pueblos indígenas que tienen su derecho de, digamos, desarrollarse, digamos, con sus propias culturas, ¿no? Eso es lo que claman los pueblos indígenas, la consulta, el derecho a la consulta para los próximos 30 años más que el Estado pretende entregar nuevamente una servidumbre gratuita. Claro, porque yo creo que es importante llamar la atención sobre lo siguiente. Nosotros desde hace tiempo atrás ya hemos estado tratando de llamar la atención, y eso es increíble, porque uno le pregunta a un estudiante qué cosa es Datem del Marañón, no tiene la menor idea. ¿Y dónde queda San Lorenzo? No tienen idea de que existe. Y lo increíble es que es una de las provincias y de las regiones que más recursos ha producido para el país, porque de ahí sale el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en toda esta región, por un lado, hay unas carencias dramáticas. O sea, no hay luz, no hay agua potable, no hay acceso a servicios básicos como educación, salud, ¿no es cierto? Las comunicaciones son complicadísimas. Y por el otro lado, la explotación petrolera, que ha producido enormes riquezas e ingresos para el fisco y para las empresas que han explotado el recurso, del otro lado ha dejado un daño ambiental que en muchos casos no ha sido reparado pese a los compromisos. Entonces, al final de 40 años de explotación, como dicen los representantes de las comunidades acá, ¿qué es lo que la gente tiene? No tiene los beneficios del progreso que debió traer este ingreso enorme de dinero, y por otro lado solo les queda el daño, ¿no? Eso es la gran preocupación justamente de los pueblos. O sea, los próximos 30 años solamente nos quieren traer destrucción a nuestro territorio, ¿no? Entonces, por eso es el justo reclamo de los pueblos indígenas. Basta ya de tantos atropellos, de las décadas que hemos permitido, que nuestros ancestros han vivido y han aguantado eso. Y por eso nosotros buscamos, de alguna manera, son más de 5 años que venimos dialogando con el Ejecutivo, pero los acuerdos tras los acuerdos, hay 3 actas firmados, el acta del 10 de marzo del 2015 y hay otra acta, el acta de Teniente López y el acta de José Olaya. Pero lamentablemente los acuerdos se quedan en los papeles,
en los papeles. ¿Y los pueblos qué? No llegan. O sea, no llegan. Ahora, estos acuerdos, yo entiendo, por ejemplo, que parte de estos acuerdos tiene que ver con las reparaciones, ¿no es cierto? No sé cuál es el nombre técnico que tiene, pero... La remediación. Digamos, no, la remediación ambiental. O sea, ha habido un daño que tendría que ser reparado y no está siendo reparado. Y habían incluso compromisos que tenían plazos y fechas, ¿no es cierto? Bueno, sí, Nicolás, buenos días. Es cierto que nosotros no estamos por gusto. Caminamos desde nuestros pueblos viendo de parte del Estado que ni siquiera tiene esa voluntad de cumplir de una vez con las actas que tenemos nosotros, actas pendientes. Y es más que Petroperú, lo que mencionaba, estaban haciendo una negociación directa y sin ocultamente. Sin participación de la comunidad. Nosotros le habíamos preguntado si hay una negociación directa o no y nunca nos aclararon. Nos negaron. Sí, cuando hacemos esta movilización, recién nos dicen que la negociación directa se cayó. Entonces nosotros quedamos, casi abrimos nuestros ojos y nuestra boca. Entonces, ¿por qué el Estado siempre manifiesta con esta palabra transparencia? ¿Por qué no nos ha aclarado? Si estaban haciendo una negociación directa para 30 años más. O sea que tenemos que movilizarnos nosotros, tenemos que pararnos nosotros mismos para que se aclarezca todo esto. No es justo eso, Nicolás, la verdad que a nosotros nos enoja, ya por el hecho que somos nativos indios, nos quieren tratar como quieren tratarnos. Yo creo que en este país que existimos, como cualquier peruano, tenemos los mismos derechos. Siempre el Estado dice que el petróleo es de parte del Estado. Si es de parte del Estado, ¿por qué no tienen y por qué no quieren irse a la zona a dialogar? Lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué no nos dicen, sí, vamos a consultar, vamos a respetar esta consulta previa, señores, de los pueblos indígenas? Además, la discusión es increíble porque no es una discusión entre comunidades que estén diciendo no queremos que se saque el petróleo, sino está bien, saquen el petróleo, pero cumplan con las obligaciones ambientales mínimas, ¿no es cierto? Que si hay un daño se repare, que se opere de manera que se evite, ¿no? Hasta donde sea humanamente posible que algún tipo de riesgo, ¿no? o de afectación, porque inevitablemente va a haber una afectación, pero que sea la mínima posible, ¿no es cierto? Pero por el otro lado que hay un beneficio para las comunidades, ¿no? Claro, para 30 años más nosotros, la verdad que aquí, Nicolás, necesitamos, ni siquiera está iniciando la remediación. No está cumpliendo las cosas comprometidas, no hay bien hechas en las comunidades. Sí, me dicen que estamos con una llamada porque la situación ha sido muy tensa, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación en este momento? En algún momento hubo, o sea, se tomó el aeropuerto de Andoa, ¿no es cierto? Sí. Y está bajo control de las comunidades en este momento el lote 192. Me dicen que tenemos en la línea aquí a un trabajador del lote 192, que está Ángel Vela. Vamos a escuchar lo que tenga que decir. Muy buenos días, adelante, por favor. Buenos días, gracias por la atención. Justamente estamos escuchando la radio y agradecemos el espacio y indicar también que estas medidas de las comunidades nativas indican que son de forma pacífica, pero sin embargo, hasta el momento, las comunidades nativas no han tomado en conciencia la afectación directa que están realizando, no solamente a los trabajadores, sino a toda la comunidad lodetana. ¿Ya? Y nosotros invocamos, ¿ya?, que en estos momentos se levante esa medida de lucha. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? No está operando el lote 192, ¿no es cierto? El lote 192 está en manos de las comunidades nativas. Ya, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? O sea, ¿cuánto se puede valorizar eso en términos de pérdida, digamos? Mira, estamos hablando de aproximadamente 4.000 trabajadores que están fuera de sus lugares de trabajo, que están siendo afectados directamente a la economía regional. El canon petrolero que reciben las instituciones públicas no está siendo desarrollado, no está siendo avanzado. Estamos hablando de aproximadamente casi 20 millones de dólares. No está viendo la movilización de la economía regional. Yo le respondo. Eso es lo que las comunidades nativas están ignorando de alguna forma. No les interesa, ya, que el sector más grande de la población de Loreto
sea afectado económicamente. Nosotros, como trabajadores del 192, estamos de acuerdo que se cumplan todo lo pactado con el Estado, pero que eso no significa, no es sustento para que las comunidades vulneren los derechos de los trabajadores y de la comunidad en general. A ver. Bueno, sí, yo le pediría, señor Vela, que se mantenga en la línea para escuchar lo que tienen que decir los representantes de la comunidad que están con nosotros. Sí. En primer lugar, Nicolás, nosotros somos muy respetuosos a los trabajadores, ¿no? Primero, no estamos vulnerando el derecho de los trabajadores. Nosotros estamos, estamos de acuerdo que ellos pongan su punto de vista, ¿no? Su opinión como personas. Pero también ellos tienen que entender que son más de 40 años de explotación petrolera que el Estado no garantiza los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo el cuidado del medio ambiente, los derechos fundamentales que son salud, educación. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Son más de 30 años que el Estado ya pretendía entregar una servidumbre gratuita. Y los trabajadores, respetamos los trabajadores, ¿ya? Pero también ellos tienen que entender que acá se está reclamando, se está exigiendo derechos de tantos atropellos de muchísimos años. Entonces, tienen que entender eso. También lo que estamos reclamando nosotros son derechos colectivos. Y es más, se han pronunciado la Defensoría del Pueblo sobre el caso del lote 192 y el ONU, ¿no? A favor, ¿no? Porque el Estado tiene que... Ahora, ¿cuál es la solución a este entrampamiento? Porque es verdad lo que reclama el señor Vela como trabajador. O sea, es cierto que, o sea, por ejemplo, nosotros hemos entrevistado a autoridades de la región Loreto que están seriamente afectadas, porque encima que el señor Vázquez lo dejó con la deuda esta, ¿no es cierto?, por la obra del alcantarillado, que resulta que todo Loreto tiene que pagar, pese a que está mal hecha y está sobrevalorizada. Sus recursos se han reducido a tal nivel ¿no es cierto?, por la baja en el canon, que por ejemplo, el que se pare la operación del lote 192 afecta a la economía de los municipios de todo Loreto y el propio gobierno regional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución a esta situación, a este entrampamiento? Entendemos que afecta, pero para los pueblos indígenas nunca ha llegado el canon. Nunca ha llegado, pero por eso lo que siempre nosotros decimos, el ex gobernador Iván Vázquez, por ejemplo, debería de haber invertido más de 30 millones de soles por canon petrolero a las comunidades, pero sin embargo nunca invirtió. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Y las comunidades. O sea, las propias leyes que pone el Estado no lo cumplen las autoridades. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Las comunidades. Y eso es la exigencia, que ahora tenemos que sincerarnos, que el Estado tiene que tener la política de atender a las comunidades. Es decir, que tiene que haber claridad acá. O sea, hay hasta la fecha hay nuevos derrámenes en las comunidades. Entonces, la empresa no asume ni el Estado no. Entonces, ¿quién debería de asumir esa responsabilidad de reparar ese daño? Señor Vela, yo entiendo su posición como trabajador del lote 192. ¿No? Sí, lo escuchamos. Nicolás, mire, hay que escuchar al señor que indica que las comunidades no se benefician. ¿Cómo que no se benefician? Si las comunidades también tienen sus empresas comunales, también son trabajadores del lote 192. Y en ese sentido hay un pequeño sector de dos dirigentes que de alguna forma malinforman y les hacen tomar estas medidas radicales. Nosotros estamos viendo la necesidad de la inmediata apertura del lote 192. ¿Por qué? Ellos hablan de la remediación, hablan de indemnización. Esas actividades no son incompatibles con la producción del lote. Al contrario, nosotros también nos beneficia que se dé la remediación, que se den las indemnizaciones, porque es una inversión más en la zona y aumentan los puestos de trabajo. Pero esta actividad, esta medida de fuerza innecesaria, ya muchas veces corresponde a otros intereses. Nosotros sabemos muy bien que la década pasada, con la anterior operadora, las comunidades nativas han recibido apoyo directo, en muchos casos dinero en efectivo, y no sabemos cuál ha sido el destino de aquellos fondos. Pero realmente no lo sabemos. Y nadie les ha pedido cuenta hasta el momento. Entonces, en ese sentido, Nicolás, claro, pero lo que sí es cierto, señor Vela, y cualquier persona que visite la zona puede constatar que hay un daño ambiental que no ha sido remediado, que no se han cumplido los compromisos. Uno recorre la región
y es dramático lo que encuentra en términos de carencia de servicios más elementales, ¿no? O sea, no es posible que esta situación continúe así. Exacto. Yo te tomo la palabra, ¿ya? Y lo aumento todavía, indicando una región tan golpeada, no tenemos acceso a carretera, el único acceso es fluvial, vía aérea, y aún así nuestros hermanos comuneros todavía nos siguen golpeando más. ¿Ya? Imagínense, el año pasado hemos tenido el cierre del río Marañón, más de un mes. Imagínense si en estos momentos el kilo de limón en Lima cuesta 12 soles, y en Quito llega a costar hasta 25 soles. ¿Se imagina el daño que está produciendo? Lo que a mí lo que me resulta increíble, se los confieso, es que estamos discutiendo de algo que es trascendente para todos los peruanos y que no recibe la atención ni de las autoridades, Nicolás, lamentablemente, ni de los medios de comunicación, porque este conflicto, ¿cuánto lleva? El lote 192 es el lote más grande del país, es el más productivo, es el que más regalías genera. No solamente para la región de Loreto, también se queda parte de las regalías en Lima. Es un presupuesto que las autoridades pueden manejar. Mire, yo entrevisté, tenemos que ir terminando ya, señor Ángel Vela, yo le agradezco muchísimo por su comunicación. Estuvo Cayetana Aljovín, la ministra de Energía, acá, que estaba por un lado, digamos, entusiasmada por las posibilidades que había con la subida del precio de los minerales, pero estaba por el otro lado muy preocupada por la cantidad de compromisos que se había encontrado, que se habían firmado en estas mesas y que no se habían cumplido, ¿no? Y que eso era como un embalse, digamos, de ofrecimientos, ¿no? Algunos se pueden cumplir, otros no se sabe si se pueden cumplir porque lo firmaron para salir del paso, simplemente, ¿no? Para decirle ya a las comunidades, y ¿no? Nicolás, en estos momentos nosotros tenemos entendido que el 10 de octubre se envía un documento a las comunidades en el cual el Estado está dispuesto a conversar con ellos siempre y cuando levanten esta medida radical. Bueno, pero para eso están acá, entiendo, ¿no? Claro. O sea, ellos, yo le agradezco, Ángel, tenemos que terminar con usted porque ya tenemos que... No han levantado la medida radical. Sí, vamos. Ellos están ahí, están conversando, pero todavía no han levantado la medida radical. Bueno, sigue afectando la región de la economía, a los miles de trabajadores fuera. Está muy clara su posición, Ángel, yo le agradezco muchísimo por su llamada, pero ustedes están acá, no como representantes de las comunidades. Yo quiero decirle al amigo Ángel, que estaba mencionando, que no se desespere el trabajo. Nosotros estamos hablando de la vida. Muchos de nuestros pueblos están muriéndose. Amigo Vela, no te desesperes del trabajo. Vas a tener trabajo. Más bien, nosotros no queremos contigo nada estar contradiciéndonos aquí. Nosotros solamente hemos venido a reclamar y llegar a una rápida solución y levantar. A eso nosotros mismos hemos venido acá a esta ciudad de Lima. Si ya que no quería irse estas autoridades o los ministros a la zona, tenían temor de ingresar, y entonces ahora nosotros... ¿Ustedes tienen reuniones programadas? En este momento sí estamos teniendo reuniones, Nicolás, pero... Y lo que menciona, que a mí me desespera, que la plata que han pagado... Si han pagado el Estado, es un derecho de la compensación por el uso de la tierra, lo que han recibido... un dinerito de las comunidades durante los años que después ha maltratado, ha hecho todo lo que ha querido, ha causado estos daños de parte del Estado. Entonces, ¿qué? No tenemos por qué estar un poco aquí contradiciéndolo con... Claro, tenemos que terminar por hoy, porque yo creo que es nuestra obligación seguir y saber qué va pasando en los próximos días. Tenemos que recordar, yo sé que es toda comparación puede ser, incluso en este caso, hasta dolorosa, pero a mí me hace acordar el conflicto que hubo en Bagua, que se prolongó y no se le dio la importancia que al final había en el fondo una discusión sobre lo mismo, sobre el derecho de las comunidades a ser escuchadas, a que no les pasen por encima, que se resuelvan, ¿no es cierto?, sus exigencias. Y lo sorprendente en este caso es que nadie niega que ustedes tengan razón. Entonces, si tienen razón, ¿por qué no se resuelve el problema? ¿No? Por todo yo sé que esto que están haciendo es una medida extrema que está causando un perjuicio. Yo creo que ustedes son conscientes de eso y por eso hay que resolver esto lo antes posible, ¿no? Un poco para aclarar este tema de las comunidades que reciben dinero. Ese tipo de campañas lo han hecho el mismo Estado y la empresa como una campaña de desprestigio. Usted sabe, señor Nicolás,
de que en ninguna normativa del Estado hay ampara para que le den dinero a las comunidades. No hay nada. O sea, el que no puede dar dinero así nomás el Estado a las comunidades. Pero en este caso hay un rango constitucional que es el convenio 169 de la OIT y que las comunidades afectadas a sus territorios tienen derecho de cobrar compensación por uso de tierras. Eso, de alguna manera, la empresa, el ex operador del lote 192 actual, el ex lote 1AB, la empresa Plus Petrol pagó de alguna manera a algunas comunidades de influencia directa del lote. Y eso lo ponen como si las comunidades estarían, digamos, cobrando. O sea, plata, un cobro irregular por abajo de la mesa, digamos. Eso, o sea, eso lo malinforman. Lo que malinforman son ellos. Y nosotros no estamos malinformando. Lo que se trata aquí es defender derechos fundamentales. No estamos inventando nosotros con fin de perjudicar a los trabajadores. Aquí se trata la lucha, o sea, exigir derechos, los más de 40 años de explotación petrolera que lo ha atropellado y que el Estado ha permitido que tantos que atropellen los derechos de las comunidades. Eso se está vamos a terminar por hoy porque nos hemos pasado más de 11 minutos de la secuencia. Sí, vamos a seguir luego con este tema, pero lamentablemente nos hemos pasado ya demasiado de la hora. Yo creo que ha sido muy importante escucharlos a ustedes hoy día, porque creo que por eso empieza todo. Por el derecho de todos los peruanos a ser escuchados, a ser tratados con respeto, y a que los compromisos que se asuman se cumplan. Se asuma la responsabilidad, que no se burle a la gente. Y estamos hablando de una región que ha producido riqueza para todos los peruanos. Mucho de lo que los peruanos tenemos hoy viene de los ingresos que produjo la explotación durante décadas del petróleo. Y esa región de donde salió ese petróleo riquísimo es una región donde no hay colegios, donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay agua potable, donde no hay electricidad y encima hay daño ambiental que no se repara, pese a que ha sido un compromiso asumido. Entonces tenemos que ser todos los peruanos conscientes de la deuda que tenemos con las personas a las que representan los tres señores que están aquí sentados. Y yo me comprometo con ustedes a que vamos a seguir con este tema. Y yo estoy seguro que Cayetana Aljovín, que yo le he escuchado acá, tiene la voluntad de resolver este tema. Tiene la voluntad, pero lamentablemente se ha encontrado con algo que nadie esperaba, ¿no? O sea, montones de compromisos irresponsablemente asumidos sin haber hecho absolutamente nada por cumplirlos en demasiados casos. Tenemos que terminar por hoy. Ahí vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y este es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que la tecnología Baditest es única y exclusiva de Paraíso? Y es utilizada para el diseño de sus colchones. Las mantas X-Sensor y Tactilus identifican los puntos de presión que el cuerpo de una persona ejerce mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. Gracias a esta tecnología puede determinarse el grado de comodidad y la adaptación corporal del colchón para obtener un descanso perfecto. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y ahora estamos como todos los miércoles con nuestras amigas Berta Pinto y Carmen Gamarra del Sindicato de Obstetras de Salud. Bienvenidas. Disculpen ustedes, nos comimos un poco de tiempo, pero yo creo que, aunque se han molestado conmigo en la producción, porque dice que me he pasado como 12 minutos o más de la hora, pero yo creo que conflictos como este que nos han traído acá los representantes de las comunidades nativas de Loreto, Sí, o sea, en realidad, yo por eso decía al final, hay que comenzar por respetarnos, ¿no? Y escuchar a la gente, por tenerle respeto a la gente, que es algo que... Y cumplir lo que se promete, ¿no? Que es la otra parte del respeto, ¿no? No firmar cualquier cosa para salir del paso. Así es, ¿no? así es. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de ¿qué? De la prevención de la anemia. Sí, en primer lugar, Nicolás, te tengo el saludo de todas las obstetras a nivel nacional, que tú sabes, en Costa, Sierra y Selva estamos nosotros presentes, siempre viendo la problemática de la salud sexual y reproductiva de nuestro país. Entonces, nosotros muy contentas de estar todos los miércoles contigo. El día de hoy vamos a tratar sobre el problema de la anemia, ¿no? Infantil, que es un problema grave, problema de salud pública, problema de desarrollo en nuestro país, ¿no? Según las estadísticas que dice el INE, ¿no? Acá tenemos que
4 de cada 10 niños sufren anemia. Y esta es una estadística alarmante para nosotros, porque si bien es cierto, la anemia, que es una disminución de, ¿no? Se produce por la disminución de fierro en la sangre, en los glóbulos rojos, pero importantísimo es que tiene repercusión, no solamente física, sino también ahora la pregunta es ¿por qué ocurre algo así? ¿Qué es lo que... Mira, o sea, ¿por qué hay tanto niño anémico? ¿Cómo es posible? En el contexto de todo lo que tú estás trabajando, Nicolás, y de lo que tú le dedicas tu vida, le has dedicado a comunicar, yo diría a concientizar y hasta educar a la población, en el mismo contexto que tú estás hablando, si tenemos esos niveles de anemia, que inclusive algunas bibliografías hablan de 6 de cada 10 niños menores de 3 años, 6 de cada 3 niños, y estamos hablando de cifras globales que encierran u ocultan las cifras de Huancavelica, claro, o las cifras más pobres. Donde tienes de que 8 o 9. Claro, y donde la mitad de las gestantes son anémicas. Y entonces, ¿por qué tenemos esas cifras? Bueno, tenemos porque el Estado no garantiza una adecuada atención prenatal, porque la anemia en los menores de edad empieza desde la gestación. ¿Y por qué no decirlo antes de la gestación? Y el Estado debería garantizar que los obstetras hagan la atención preconcepcional. O sea, cualquiera no puede tener hijos. O sea, no es que yo quiero tener hijos y me embarazo. Tengo que estar lista para tener hijos. Y esa es una de las grandes razones. Falta de educación, falta de presupuesto, problemas de falta de recursos humanos, normalmente, es decir, cuando una mujer sale embarazada, parte de, digamos, de los apoyos que recibe para llevar de una manera adecuada su embarazo, es el fierro, ¿no es cierto? El sulfato ferroso. Y ¿no? tiene 6 atenciones, o sea, lo mínimo que debe tener una gestante son 6 atenciones prenatales. Pero eso es para qué, para prevenir. Para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Ahora, el problema es que si tú eso lo necesitas en general para una mujer que está embarazada, una mujer embarazada que ya arrastra la anemia previamente. Duplica la dosis, o sea, son 60 miligramos de sulfato ferroso que se le da a toda mujer embarazada a partir de las 14 semanas. ¿Sí? Antes solamente toma ácido fólico y después toma ácido fólico más sulfato ferroso. Pero el tema es que tú crees que nuestros amigos, por ejemplo, de acá de sus comunidades, que reciben esa atención prenatal, primeramente, ni siquiera posiblemente les llegue el sulfato ferroso. Tú mismo nos estás diciendo que no hay postas, no hay escuelas. Y a los pocos que les llega no tienen la educación suficiente o no se ha trabajado con ellos lo suficiente como para que lo tomen, lo consuman y sumen a eso una adecuada dieta, porque no es solamente un tema de sulfato ferroso. Es un tema también, un tema de una adecuada dieta. Muchos dicen que hasta ese sulfato ferroso lo ponen a sus plantas o lo dan a los animales, porque como te digo, es un tema multisectorial, ¿no? Ahora, o sea, ustedes dicen, hay que empezar para la guerra contra la anemia por resolver el tema desde la gestación. ¿No? Ahí, durante la atención prenatal, nosotros damos la consejería en gestación. Y aparte también está psicoprofilaxis del parto. En psicoprofilaxis también preparamos a la gestante para que prevenga de este tipo de complicaciones. Ahora, porque no solamente va a afectar al bebé, al desarrollo del bebé, el aspecto neurológico, físico, sino también va a prevenir de alguna complicación en la madre. Ahora, esto tiene que ver todo este fenómeno de la anemia con la calidad de nuestra alimentación, porque, por ejemplo, la desnutrición, yo he hablado con varios especialistas que me dicen que tiene que ver no solo con qué comemos, es decir, la falta, por ejemplo, de proteínas en nuestra alimentación, de proteína animal, sino, por ejemplo, con el agua. Claro, como el agua es de tan mala calidad y hay una cantidad enorme de gente que no tiene acceso a un agua potable adecuada, y al tomar agua de mala calidad permanentemente estás lleno de parásitos y de enfermedades intestinales, ¿no? Infecciones intestinales. Diarreas que no lo llevan a superar el tema de la anemia. Y mira, Nicolás, tú lo has dicho, vuelvo a tomar tus palabras. Es decir, acá ya no hay nada que descubrir, ya todo está dicho. UNICEF tiene extensos documentos donde trata lo que tú estás diciendo. Es decir, que la anemia no solamente es un tema de consumo de sulfato ferroso, sino tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con el agua, tiene que ver con un montón de situaciones y factores. Y en esos documentos de la UNICEF inclusive dicen que no es un tema, oye, bueno, tienes un niño desnutrido, qué pena, le ayudaremos y mejoraremos su anemia cuando tenga 10 años. No es así, porque ese niño, según los documentos de la UNICEF, va a tener
entre 25 y 30% menos ingresos económicos en el futuro, porque le va a afectar ¿qué cosa? Su educación, le va a afectar muchos factores. Su capacidad de aprendizaje, ¿no? Así es. Ahora, una de las estrategias también, o sea, esto es antes del embarazo, durante el embarazo y ya en el momento del parto, ¿no? Una de las indicaciones para prevenir la anemia es el clampaje tardío del cordón umbilical. Es decir, hasta que deja de latir ¿no? el cordón umbilical, nosotros ahí recién clampamos para poder evitar, ¿no? de que sufra a futuro la anemia. Entonces, eso también es importantísimo, que se debe de aplicar en el momento del parto. Ya el Congreso, en la gestión pasada, había emitido un documento para que todas las instituciones, tanto MINSA como de salud, aplique 3 puntos importantísimos en el momento del parto, ¿no? Que es el apego precoz, ¿no? El apego de la madre, ¿no? Luego la iniciación precoz de la lactancia y el clampaje tardío del cordón umbilical. Y eso corresponde al profesional que atiende el parto, en este caso nosotras, ¿no? Las obstetras. Por eso que importantísimo es que en todas las instituciones, para prevenir la anemia, se tiene que aplicar estos 3 pasos. Pero muchas veces por cuestiones ya de gremiales o etcétera, de intereses, ¿no? Específicos, no se hace. Estamos atendiendo el parto y ya están interviniendo para sacarlo al bebé y llevarlo inmediatamente. Cuando lo ideal y lo que debería de ser es esperar que nosotros terminemos de clampar, de hacer el inicio precoz ¿no? de la lactancia, el apego, porque ahí también se transmite la situación emocional. Todo esto en el momento, inmediatamente después del parto. Por eso nosotros ahí en nuestra ley dice bien claro, atención inmediata al recién nacido. En la atención inmediata del recién nacido está el clampaje, ¿no? Tardío, está el inicio precoz de la lactancia y todo eso nos corresponde, que es responsabilidad nuestra. Y eso se tiene que aplicar y una de las estrategias está ahí. Ahora, uno de los puntos. Ahora, esto de la anemia tiene que ver con un tema de alimentación, ¿no es cierto? También, insisto en eso. También. Entonces, Nicolás, como bien lo está comentando Berta, el tema de la anemia en menores de 3 años empieza... Que lo escuchen todas las mujeres y hasta las niñas. Por eso la UNICEF, la UNFA, dicen que hay que trabajar con las niñas de 10 años. Acuérdate que hemos conversado sobre ese tema. Antes de la gestación. Yo tengo que estar lista para gestar. Bueno, luego continuamos con la gestación, la atención prenatal, la psicoprofilaxis. Y luego, si ya pues todos esos pasos no los he hecho, en el parto hago el clampaje oportuno del cordón umbilical. Es decir, 3 minutos después que ha nacido el bebé, recién debo cortar el cordón umbilical para garantizar siquiera que ese niño no sufra anemia los 3, 4 primeros meses, porque le he pasado un gran flujo de hemoglobina, de sulfato ferroso, ¿no? Para que él pueda soportar esos primeros. Y tengo que apoyar la lactancia materna para que él complemente, y no solamente es un tema de anemia, sino también de desnutrición. Eso que parece un detalle menor es realmente trascendente, ¿no? Esos 3 minutos pueden marcar la diferencia. La diferencia, así es. Y bueno, y en las instituciones, ¿no? de salud, están pretendiendo que eso lo haga, o sea, que cortar inmediatamente y que pase. Que pase el siguiente, así rápido. Para o sea, a otro servicio. Pero, no, ¿por qué esperar? Si ha nacido bien el bebé, en buenas condiciones, esperar eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que ningún procedimiento se debe interponer en el corte oportuno del cordón umbilical, en el apego y en el inicio de la lactancia materna. Es decir, yo no voy a preferir llevarme al bebé para medirlo porque no va a crecer en 1 hora. No voy a preferir llevármelo al bebé para pesarlo porque no va a engordar ni va a adelgazar. Oye, si más del 90% de los partos son normales y los bebés nacen en condiciones normales, ese bebé debe quedarse con su madre. Eso se llaman derechos del nacimiento, derechos del recién nacido. Lo que pasa es que ellos no hablan, por eso no pueden hacer sus mítines, ni plantones, ni hacer nada de esas cosas, porque si no todos los recién nacidos irían y harían su plantón frente al servicio de neonatología, que se llevan a los bebés y que están postergando este tipo de actividades, ¿no? Bueno, qué importante esto, ¿ah? Les confieso que no sabía eso de los 3 minutos y lo determinante que pueden ser. Así es. Porque en realidad el proceso, yo tengo una hija que nació prematura, nació un poco más de 6 meses de gestación. Y uno ahí se da cuenta de todo lo que, es decir, lo importante que es el tiempo en el proceso, ¿no? Es decir, que no hayas cumplido los 9 meses
te enfrenta a una serie de déficits que tienes que resolver, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? No hay mejor incubadora que el vientre materno. Claro, entonces, pero el problema es que incluso después de que naces, hay un momento en el que el retiro del cordón umbilical debe hacerse cuando ya dejó de cumplir su función. Y esa función no acaba en el momento del nacimiento, sino te dicen imagínate unos 3 minutos ¿qué cosa después. ha salvado al bebé que nació en los hospitales municipales, en el Agustino, si no me equivoco? ¿Qué cosa ha salvado a ese bebé de estar varios minutos en el tacho de basura? Los doctores mismos lo han dicho. El hecho de que pasara la sangre de la placenta y que no se haya despegado de su placenta. Eso salvó a ese niño que nació porque el adolescente lo dejó en el tacho de la basura. Entonces, si nosotros tenemos como... Y no me puedes decir que hay neonatólogos o hay enfermeras que no saben eso. O sea, tienen que haberlo sabido porque se les enseña. Entonces, el tema está en la sensibilidad, en el compromiso que tenemos con ese nuevo ser, ¿no? Y que es la actividad a quien le corresponde, que es a la obstetra, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy, como siempre. Y todos los miércoles aprendemos algo nuevo, ¿no? O golpeamos sobre algo que haya que golpear. Así es, y que la población también y reiterar, lo porque en realidad yo creo que además hay que ser reiterativos en montones de cosas, ¿no? Y la anemia trae problemas serios, ¿no? A futuro en el bebé, entonces Claro, porque uno hace rato que estamos hablando de la anemia, todo el mundo se espanta, se indigna y se repite la información, pero ya deberíamos estar en otra fase de la discusión. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo para enfrentar esta especie de epidemia que tenemos con la anemia? Y nosotros las obstetras lo que pedimos es que se respete esos 3 pasos durante el parto, ¿no? Y que hayan más obstetras en todo el país. ¿Cómo queremos luchar contra la anemia si no hay atención prenatal, si no hay psicoprofilaxis, si no hay obstetras, si no se hace visitas domiciliarias, si no se le enseña a la mujer a comer? O sea, es imposible. O sea, todo va a quedar en escritorio, vamos a gastar dinero de forma innecesaria porque el proceso empieza antes del nacimiento. Yo les agradezco muchísimo a Berta Pinto y a Carmen Gamarra, obstetras de salud, por estar con nosotros como todos los miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que están haciendo, porque además están comprometidas. Por darnos la oportunidad. ¿no? Así es. No, en serio, me encanta lo que hacen. Gracias, Nicolás, gracias. Yo me despido hasta el día de mañana. ¿Qué cosa tenemos luego, señora Magariño? El señor José Rocha ¿no? José Rosas y Manuel Rocha, no. José Rocha y Manuel Rosas, que el Ludo Rorró le dicen que viene a darle con palo hoy día, le van a dar seguro ya a estas alturas jefe del INEI, ¿no? Son bravos, son de miedo realmente. Sí, desayunan pólvora estos muchachos. Llegan así bravos. Bueno, la dupla Rorró conmigo será hasta mañana. Y como todos los días, el himno nacional. El orgullo de ser peruano, que es algo que nos falta. Yo creo que esta es la única emisora, aparte de Radio Nacional, donde ponemos el himno nacional. Somos peruanos y estamos orgullosos de serlo, pese a todos los pésimos políticos que nos han tocado. Ya vendrán tiempos mejores. Muy buenas tardes.